Dios te bendiga, mi nombre es Alan Rodríguez, esto es Buscando la Paz. Ellos también fallaron. Comencemos. Muy bien, en este video tenemos un tema muy especial y de hecho algo de lo que relativamente casi nadie habla acerca de nuestros buenos héroes de la fe. Y es que, como sabemos, todos los que aquí yacen escritos, a excepción de Jesús, todos cometieron errores, todos fallaron, todos pecaron. David, Moisés, Abraham, Rahab, Pablo, Pedro y bueno, la cantidad de héroes de la fe que te imagines. Pasaron por momentos duros, pasaron por momentos dolorosos, pero también pasaron por momentos de vergüenza, pasaron por momentos de aflicción y hasta de pecado. Explícitamente pecado. Si leemos bien la palabra de Dios con entendimiento, nos daremos cuenta de muchos de los errores que estos grandes héroes habrán cometido. Uno de ellos, uno de los grandes personajes tan mencionados y tan reconocidos porque la palabra de Dios decía que él era un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de que el tipo era adúltero. Estamos hablando del rey David. Este tipazo, para hacer la historia corta, era el famoso derrota gigante. Fue el que mató a Goliat enfrente del poderoso rey Saúl. Cuando el rey Saúl lideraba los ejércitos el ejército de Israel, la nación de Dios, y todos tenían miedo a ese gigante de más de 3 metros de altura llamado Goliat. Rugía y sus pisadas hacían temblar el suelo. Era tan estremecedor que se escondían debajo de las mantas a temblar, como chihuahuas. Llega David con la presencia del Señor y derrota a este gigante. Y después hicieron fiesta y bueno, y el rey Saúl tuvo celos de este comandante, ¿no? De este buen David. Lo mata con una onda al gigante. David crece, David se hace un buen prospecto y de hecho se hace yerno de Saúl, porque decía, el que mata al gigante se quedará con mi hija. Y bueno, y David se quedó con la princesa, ¿no? Después es ungido por el Samuel como rey de Israel, y ese es el rey David. Entonces, este hombre en su reino, en su palacio, y este rey, este poderoso rey David, ve a una hermosa mujer casualmente bañándose desnuda en el patio de su casa, en la terraza de su casa, ¿no? Ahí en el baño de su casa, y el rey en la terraza, viendo a esta hermosa mujer, y investiga quién es la mujer. Aparte de adúltero, asesino, porque manda a asesinar a uno de sus propios soldados para quedarse con su mujer. Y bueno, pues la embaraza, y de ahí incluso, bueno, el primer hijo que ellos tienen muere. Esta mujer se llamaba Betsabé. Y su segundo hijo de este rey y de Betsabé, la mujer de Urías, el soldado cual David mató, se llamó Salomón, el rey Salomón. Entonces de este pecado nació un rey reconocido con mucha sabiduría. Este hombre falló, asesino y adúltero, y entre otras cosas que ahorita no vamos a mencionar. Y todo eso yace en el capítulo 11 de 2 Samuel. Y después pasamos a otro lado, un poquito más para atrás de la historia, en Éxodo 2, sobre la historia de un tipo llamado Moisés, el libertador. El hombre que era más manso que todos los hombres, manso, más que todos los hombres de la tierra. Pero el tipo, antes de ser el libertador de Israel, antes de ser más manso que todos los hombres, asesinó a un egipcio porque estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Moisés nació en cuna de oro. Bueno, nació en cuna de oro. En realidad Moisés era israelita, pero la hija de Faraón lo adoptó como suyo porque su mamá de Moisés lo puso en una cesta en el río. Y iba ahí el chiquito en la cesta, porque estaban matando a todos los hijos de Israel, a todos los bebés, porque el rey de Egipto tenía miedo de que el pueblo israelita, como estaba creciendo tanto, el pueblo al cual ellos estaban esclavizando, estaba creciendo
tal manera que mandó a liquidar a todos los chicos, a todos los bebés, porque tenía miedo de que este pueblo se expandiera tanto que fuera a quitarle el reino y a destruir Egipto, ¿no? Estaba creciendo tanto el pueblo que tuvo miedo. Entonces llega Moisés a los brazos de la hija de Faraón, lo adopta como suyo, lo cría su propia madre sin saber que es su madre, y Moisés crece en el palacio, con el lado del rey, como un príncipe, pero después se hace libertador de Egipto, de Israel. Pero antes de eso matan a un egipcio. Y el rey de Egipto, el faraón de Egipto, lo manda a matar. Y se va a 40 años al desierto y ahí es pulido por el Señor. Ahí el Señor trabaja con Moisés. Pero antes de que fuera el libertador de Israel, fue un asesino igual que David. Fue un pecador. Y al igual que David, recibió el perdón y la gracia y la misericordia de Dios. A pesar de su pecado, Dios lo usó. Ahora, aquí hago un paréntesis. No estoy diciendo vete a pecar y Dios te va a perdonar. No, evitemos el pecado, porque aquel que ama a Dios no necesita pecar. Aquel que ama a Dios no necesita decir, bueno, pues no importa, entonces voy a pecar. Aquel que ama a Dios, que realmente lo ama, es como, yo siempre he dicho esto, es como una pareja. No tiene que evitar el pecado o la infidelidad con tu pareja. Tú la amas y tú vas a servir por ese amor. Vas a tener una relación con ella, la vas a cuidar, o con él, lo vas a cuidar, la vas a amar, vas a perdonar cuando se enoje y etcétera. Pero vas a ser fiel con esa persona. ¿Por qué? Porque la amas, no porque nadie te lo tiene que decir. Así es lo mismo con Dios. Una relación con Dios, cuando lo amas, es una relación con Dios. Es un enamoramiento genuino y profundo. Y luego, después de David, que a pesar de ese pecado, de ese asesinato, de ese adulterio, y obviamente eso obtuvo consecuencias. El perdón de Dios estuvo ahí, pero las consecuencias estuvieron. El perdón de Dios estuvo en lo que hizo Moisés, pero las consecuencias estuvieron. Lo buscaron para quitarle su cabeza. Y David murió su hijo. El pecado es perdonado por Dios, pero trae sus consecuencias, trae sus consecuencias malas. Entonces, cada vez que nosotros nos ponemos a pensar en hombres y mujeres de Dios, por lo regular solemos destacar, en la mayoría, sus proezas. Es que Pablo, el escritor del Nuevo Testamento, David, el guerrero, David, el siervo de Dios, el que era conforme a su corazón, Moisés, el libertador, Abraham, el que tuvo fe, el padre de la fe. Pero muy poco mencionamos sus errores. Eso es lo que nos hace conectar con ella. Porque si lo vemos así, van a ser al final héroes perfectos. Y ellos no eran héroes perfectos. La Biblia los menciona como héroes, pero eran héroes imperfectos, héroes con errores, héroes que fallaron delante de Dios. Fueron perdonados, sí, pero eso no quita que fallaron. Y son personas, son hombres y mujeres. Ahorita vamos a mencionar mujeres también. Son hombres y mujeres que, así como fueron vistos con bondad delante de Dios, también fueron vistos malos en sus acciones, malos en algunos de sus hábitos. Salomón era avaricioso, era incluso más mujeriego que su padre, David. Moisés, Abraham, aunque era el padre de la fe, hubo momentos que no tenía fe y hizo pasar a su propia esposa como su hermana, o sea, mentiroso aparte. Entonces, el hecho de que veamos a estos hombres y mujeres como héroes no le quita el pecado de encima. Y esto a nosotros, ¿qué nos hace ver? Que a pesar de nuestro pecado, Dios nos sigue. No es que ama el pecado, nos ama a nosotros los pecadores. Y quiere que cambiemos, quiere que seamos mejores. Él nos renueva todos los días, pero el pecado sigue estando ahí. No lo aprueba, no lo tolera el Señor. No lo aprueba el Señor, no le agrada, pero te ama a ti. Por Él y por tus pecados es que Él fue a la cruz. La gracia de Dios la recibimos por medio de la fe, por la cruz del Calvario, porque Jesús hizo el trabajo, no porque nosotros hagamos el trabajo. Nosotros mínimamente podemos tratar
de hacer alguna obra buena, ir a dar comida a la gente, hablarle a la gente de Cristo, ir a salvar las almas, o hablar de la salvación más bien, ir a amar, perdonar. Pero eso no nos garantiza el cielo. Lo que nos garantiza el cielo es aceptar el sacrificio de Cristo nuestro Señor como nuestro único Salvador y Redentor y Señor, y bautizarnos y obedecerle. Pero Él es el único que hace la obra. Él es el único que hizo la obra. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Nosotros no cambiamos el pecado. El pecado lo cambia Cristo. Cambia los corazones, el Espíritu Santo, no nosotros. No nos afanemos en decir, ¡ay, se tiene que cambiar! Cambia vos, cambia tú. Cambia tú también. Si quieres que el otro cambia tú. Y esto no es una crítica a nadie. Esto es una crítica al evangelio que nos han pintado. Al evangelio perfecto que nos han pintado. El evangelio no es perfecto. Cristo es perfecto. La gente no somos perfectos. Los pastores, los ministros, los rabinos, los que vamos enfrente a hablar, los que estamos aquí, no somos perfectos. La gente no va a la iglesia porque dice, es que esas son gente perfecta, deja que yo me componga y entonces podré ir a la iglesia. No es así, la iglesia es para que tú cambies. La iglesia es para que amemos a la gente, lo cual no hacemos, pero la iglesia es para que amemos a la gente. La iglesia es para que nosotros vayamos a estar más conectados con el Señor, para aprender de su palabra, de su sabiduría. La iglesia es ese lugar. La iglesia no es para gente perfecta, es para gente imperfecta. La pintamos como gentes perfectas, pero no somos perfectos. Necesitamos esa comunión con nuestros hermanos para darnos cuenta que también hay pecadores como nosotros, como nuestros héroes. Y terminando, para no hacer este mensaje ya tan largo, con nuestra última candidata, la famosa prostituta, la famosa ramera, Rahab. Hechos 11:31. Por la fe de Rahab fue salva. Entonces, la fe de Rahab la salva. Pero si no me equivoco, hay 5 veces que se le menciona a esta como su oficio o ex oficio antes de que conociera al Señor. Como Rahab la ramera. Y ramera, como tal, es una prostituta. Como tal se escucha. Era una prostituta antes de conocer al Señor. Su vida cambió constantemente, cambió totalmente, pero antes de conocer al Señor fue una prostituta. Qué gracia, qué tan grande gracia tenía que haber para que esta señora se salvase. Los espías que manda Josué van a Canaán a espiar a la ciudad. ¿Para qué? Para ver cómo es por dentro. Dios no necesitaba eso, pero por ahí se iba a salvar Rahab. Y estos dos van y se meten, se escabullen por la ciudad, y al necesitar un lugar, un aposento donde sea discreto, pues qué mejor que meterse a un prostíbulo. Imagínate tú hoy en día, o sea, el mayor escándalo. Bueno, hacemos eso. Pero obviamente no iban a aprovechar, no iban a disfrutar, no iban a divertirse con Rahab. No iban a hacer maldades. Fueron porque necesitaban discreción. Se meten con esta señora. De alguna manera ella sabe acerca de Jehová y dice: el día que ustedes se metan a este lugar a arrasar con la ciudad, les pido que tengan misericordia de mí. Porque Rahab los esconde para que no los mate, porque se dan cuenta de que están ahí los espías y los van a intentar interceptar, a matar los soldados de Canaán. Pero Rahab hábilmente les dice: se fueron por allá, van en la esquina. Entonces los soldados corren tras obviamente el falso, la falsa señal que les dio Rahab, y los pierden. Le dice: escóndense allá por las montañas, espérense 2 días en los que los dejan de buscar. Sin en cambio, Rahab dice: yo conozco a Jehová. No dice no, yo conozco. Hemos escuchado acerca de Jehová y tenemos miedo. Les pido por favor que tengan misericordia de mí. Y entonces los espías dicen: claro que sí, tú nos salvaste la vida, nosotros daremos cuentas por tu vida, nuestra vida responderá por tu vida. Y bueno, para hacer la historia corta, Rahab
termina viviendo con los israelitas en la tierra prometida, en Canaán, con los israelitas. Se enamora de alguien, quién sabe quién, que creo que se llamaba Salmón, si no me equivoco. Y bueno, y ahora es recordada como una madre de la fe, como una gran señora de la fe. Rahab la ramera, la que tuvo fe y se salvó, pero se le sigue conociendo como la ramera. Entonces, por la gracia que Cristo tuvo con nosotros, por el sacrificio que Cristo tuvo por nosotros, poco le importa el pecado que cometemos. Ahora, no estoy desvalidando el pecado, pero por esa gracia que Jesús tuvo, por esa salvación que Él nos dio, es que nuestros pecados van pasando por ese filtro de gracia y el Señor los va olvidando cada vez que nosotros nos arrepentimos, cada vez que nosotros los confesamos delante de su presencia. No es que no le duelen, pero Él, amándonos en su amor, en su infinita gracia, nos perdona a pesar de lo que hacemos. Lo importante aquí no es cuidarte del pecado, porque automáticamente te cuidas del pecado y estás tan pendiente de no pecar que al final terminas pecando, y es lo que vas a hacer, porque todos somos pecadores. Lo importante no es mirar el pecado, es mirar a Cristo. No es tratar de evitar lo más que se pueda el pecado, es evitar descuidar nuestra relación con el Señor. Evitar dejar de leer la palabra, evitar dejar de orar, evitar dejar de ayunar. Hacerlo. El dejar de hacerlo nos deja a expensas de lo que nuestra carne puede hacer. El estar en comunión con Dios nos hace tener más fuerza de voluntad y sujetar nuestra carne, con nuestro espíritu, sujetar nuestra carne para que no sigamos cometiendo el pecado. Todos de los hombres y mujeres de los que te hablé, estos 3 ejemplos, estaban conectados con Dios. Moisés iba al monte y hablaba la presencia misma del Señor. David hablaba con el Señor, se hincaba, se arrodillaba y decía: Señor, dame un espíritu nuevo y fiel. Rahab creyó en Cristo, creyó en Jesús, en Dios, creyó en Dios. Y por esa fe ella fue salva. Tuvo la oportunidad de tener esa relación que tenían los israelitas, de tener la relación que ellos tenían con Dios, a pesar de no ser israelita. ¿Por qué? Por su fe, por su amor, porque ellos tenían pasión por la presencia de Dios. Moisés decía: si tu presencia no va con nosotros, no me saques de aquí. No nos vas a sacar de aquí, Dios, si no va tu presencia con nosotros. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Si tu presencia, Dios, si tú, Jesús, no estás conmigo, si tú no vas conmigo, si tú no estás conmigo en ese negocio, si no estás conmigo en ese trabajo, si no estás conmigo en el ministerio, si no estás conmigo, yo no voy a ningún lado si tú no vas conmigo, si tú no estás conmigo. Yo no quiero apartarme de tu presencia. Si eso me va a separar de tu presencia, no lo quiero. Es preferible quedarme sin mis sueños que alejarme de ti. Esa es la mentalidad y el corazón que Dios quiere que tengamos hacia Él, reconociendo que somos pecadores delante de su presencia, pero también enamorándonos de Él. Ellos también fallaron. Estos grandes héroes fueron héroes rotos, fueron héroes imperfectos, héroes no tan santos. Y hay muchísimos otros ejemplos. Yo solo te hablé de estos 3, pero Dios nos ama tanto. Dios nos ama tanto, nos llamó sus hijos, que Él hizo que al pagar Jesús en ese sacrificio perfecto, se olvidara de nuestros pecados y nos hizo nuevos. Pero nosotros tenemos que aceptar esa renovación. Buscar su presencia día a día nos renueva. Buscar su gracia, su amor todos los días y compartirlo. No es que nomás nos tenemos que quedar nosotros con eso. La salvación es para todos. Asesinos, violadores, prostitutas, borrachos, fumadores, los que ven pornografía, los que están adictos a los juegos, los que están atados a una relación tóxica. Todo el mundo tuvo la dicha de poder tener la salvación de Cristo.
Y nosotros somos esos mensajeros que debemos de decirle: Cristo te ama y murió por ti, y Él quiere que tú seas salvo. Dios nos salvó y compartamos esa salvación. Dios vio a estos héroes imperfectos y los hizo tan grandes que ellos no se imaginaban que en su imperfección Dios los iba a usar para hacerlos hombres y mujeres enormes en la fe, y enormes que hasta hoy en día seguimos hablando de ellos. No porque no eran pecadores, sino porque Dios usó, como a Pablo le dijo: porque en tu debilidad yo me perfecciono, porque en nuestra debilidad el Señor se perfecciona. Ama, perdona, predica, ten fe, lee la palabra de Dios. Eres un pecador como yo. También fallas, también fallamos. Igual que ellos, como ellos fallaron, nosotros fallamos. Aquí lo importante no es lo que hiciste antes. Olvida tu pasado. Hay heridas que no van a sanar tan rápido. Hay pecados que no se olvidan tan rápido. Pero ponlos en la presencia del Señor, y que Él haga con ellos lo que Él decida hacer. Y pon tu corazón, pon tu espíritu, pon tu vida a disposición de Dios, y que Él haga lo que tenga que hacer contigo. Tú no te imaginas a dónde Dios te va a llevar. David, Moisés, Abraham, Rahab, José, no el José, el padre de Jesús, también, pero no José, ese José, el José de Génesis, el que fue segundo de Faraón. No se imaginaban lo que Dios iba a hacer con ellos, pero en su imperfección Dios los usó para ser hombres grandes, hombres gigantes, mujeres gigantes. Y sí, el pecado está mal, pero seguimos creyendo que necesitamos ser perfectos delante de incluso de Dios para que el Señor nos use más. No quiero decir que te la pases pecando para que el Señor te use más, pero acepta tus errores. Fíjate, mírate por dentro. No importa lo que hiciste atrás, importa qué es lo que vas a hacer a partir de este momento. Así como fallaste y reconoces que fallaste, también puedes reconocer y aceptar al Señor como tu único Salvador y Señor y Redentor, para que Él te use conforme a su voluntad, y que conforme a lo malo que hiciste te haga crecer, para que ayudes a otros que están batallando con lo que tú terminaste o estás batallando. Sal de esta con la frente en alto. Sal de este hoyo, aunque sea arrastrándote, pero escrito en tu corazón que fue el Señor quien te ayudó a salir de eso, y va a ser el Señor quien te va a usar para que seas más grande de lo que te imaginas, para su obra, para su voluntad, para lo que Él te tenga que utilizar, creyendo por fe que así será. Dios te bendiga.